En 2027, ¿Querétaro se pintará Sí, de guinda? sí, el pan se va. El agua no puede ser un negocio. Si es un derecho humano, no puedes hacer un negocio de ello. Una gran cantidad que no tiene agua potable en sus casas, o vive del tandeo, o tiene que recorrer todavía, gastar horas en burro para traer agua de manantiales y demás para sus casas. Estamos hablando del gobierno de Mauricio Curi. Y de Pancho Domínguez, si quieres, o sea, el gobierno del PAN, ¿Y dónde se queda el dinero? pues en estas obras, en los negocios, ¿Y si se queda en las obras o en los bolsillos de en los los panistas? bolsillos, o sea, porque te digo, no sale, por más que yo le busco, ¿sí? No salen los números en ese sentido, ¿eh? Les prometieron que les iban a llevar electricidad para sus comunidades, caminos, escuelas y demás, y no cumplieron nada. 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos, que es el gran robo del siglo. No es posible este gastadero. O sea, con 7,500 pudiste haber construido 7 hospitales de primer nivel. Entonces, cuando la gente ve que no hay centros de salud, que no hay hospitales para su gente y demás, pues es que dinero sí hay. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en la mesa de los datos duros a Gilberto Herrera. Gilberto, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte aquí en este espacio. No, el gusto es mío y un honor estar aquí contigo. Gilberto, ¿qué es lo que estás haciendo rumbo a Querétaro? Porque vemos que ese estado en particular, el panismo lo ha defendido con uñas y dientes, pero tú has estado transitando, diría yo, que hacia la gubernatura de ese estado. Perdóname que te reciba de esa manera, pero la verdad es que hay muchísima esperanza de que ese estado deje de ser conservador. Sí, bueno, y yo tengo certeza, no esperanza. En 2027 el PAN se va. Para mí esa es una cuestión segura. Han hecho un muy mal gobierno en estos últimos años, y ya la gente está consciente de que el cambio se debe de hacer, ¿eh? O sea, es un estado rico en todos los sentidos. ¿En qué sentidos? Pues económicamente, o sea, hay un presupuesto que ha sido muy generoso desde López Obrador, ¿eh? O sea, el gobernador recibe casi en 30,000 millones y ahorita ya tiene 60,000, ¿eh? O sea, si te fijas en 4 años, casi elevar al doble el presupuesto es un gran empujón que se ha dado a Querétaro. Sin embargo, la gente no lo ve. O sea, ¿cómo es que tenemos el doble y no hay mejoras significativas? Y eso es lo que hemos estado, de alguna manera, pues acompañando a la gente en defender sus intereses, en defender sus derechos, y señalar también que ese dinero es de toda la gente y se debe invertir bien. Por ejemplo, remodelaron una avenida que es la 5 de febrero, que es una avenida principal, 5 kilómetros nada más, 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos, que es el gran robo del siglo. Por más que busqué yo obras públicas en todo el mundo, ninguna me da esas cifras, a costo por kilómetro. O sea, carreteras que hizo, que se hicieron en el gobierno pasado de López Obrador, ¿sí? Que cruzan la sierra, que tienen que hacer túneles y demás, es 20 millones el kilómetro. Aquí son 1,400 millones el kilómetro de una avenida que ya existía, que nada más se remodeló. Tren Maya, 500 millones el kilómetro con vías nuevas, locomotoras, estaciones, todo. ¿Cómo es posible ahora que a 1,400 millones? Ahora sí, hicimos el análisis por metro cuadrado, porque tal vez el kilómetro, pues quién sabe, 70,000 pesos. El metro cuadrado de mármol de tu casa, si quieres el mejor mármol italiano, es Ujú. de 3,000 pesos. O sea, pudo haber hecho la avenida de mármol y tener una de las avenidas más lujosas del mundo, que ese sí hubiera sido un atractivo tal vez turístico, que no es viable porque es resbaloso, pero ni así. Entonces, eso ha sido, y así he sido obra tras obra. Fíjate bien, hay proyectos que se le están entregando la confianza a la gente, darle el dinero, la escuela es nuestra. Entonces te dan un dinero, construyes un aula, porque tenemos una gran carencia de muchas escuelas que no tenían ni aulas, ¿eh? Eran cobijas, ¿sí? Con láminas que los papás habían puesto con ganas de que sus hijos estudiaran. Se les confía ahora el dinero y con 150,000 pesos hicieron un aula. Gobierno del estado, 750,000 pesos. O sea, antes te hablaban del diezmo.
Ujú. ¿Qué significaba en tiempo? O sea, cuando me junté con un priista de esos viejos, de los 60, 50, me decía que había un diezmo. Significaba el 10% del obra va para el político que lo decide. Okey. Aquí ya ni el 10, ni el 100%, o sea, no están al doble, 150,000, el doble sería 300, ¿no? Tampoco 3 veces más, porque sería 450, ¿eh? O sea, si te fijas, están yendo a casi 5 veces el costo, real, que ya ni siquiera es un porcentaje de la obra. Entonces, Estamos hablando del gobierno de Mauricio Curi. y de Pancho Domínguez, si quieres, o sea, el gobierno del PAN. Yo creo que a veces no hay que ni siquiera personificar y que son escuelas, porque Pancho deja a Curi Claro. y lo deja con la misma escuela en ese sentido. Ahorita Curi, ahorita ha subido de eso de 150,000, ahorita se están corriendo los padres de familia a 200,000. Bueno, Curi la está haciendo en 1,200,000, ya ni siquiera 5 veces, ya van 6 veces más, ¿eh? Y ese es el asunto grave que vivimos en Querétaro, que la gente se da cuenta, ¿sí? Que nosotros de alguna manera igualmente pues exigimos, o sea, no es posible este gastadero. O sea, con 7,500 pudiste haber construido 7 hospitales de primer nivel. Entonces, cuando la gente ve que no hay centros de salud, que no hay hospitales para su gente y demás, pues es que dinero sí hay. Lo que no hay es una política de un recurso público que está orientada a la mayoría de la población y no a hacer un negocio de la misma. El panorama actualmente en Querétaro es alentador, es desalentador. Tú que has recorrido la gente emulando los pasos, quiero pensar, de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué vas recogiendo en tu camino? Bueno, o sea, sí una frustración, sobre todo, y acuñamos esta palabra del otro Querétaro con Andrés Manuel López Obrador, eh, porque los gobernadores han querido mostrar un Querétaro que es el de Antea, del Parque Aeronáutico Bombardier, las grandes, los data centers que van a llegar y demás, olvidando precisamente y pensando que es un estado que, pues, de primer mundo, ¿no? Y como hablando yo con el presidente, hablamos del otro Querétaro, o sea, el de igual, o sea, el 70% de la población que vive otra realidad. ¿Qué realidad vive Pues, Gilberto? a ver, tenemos, miles de poblados que no conocen la electricidad, ¿eh? No la conocen, ¿eh? Por ejemplo, Pues, en Cadereyta, está una comunidad que tienes que caminar casi 3 horas, ¿sí? Las Joyas de Maconí, ya acordé el nombre, y que no conoce electricidad. Entonces, cuando llegas ahí, pues, la gente no conoce al presidente, lo ha oído, en la escuela no tiene electricidad, entonces la gente vive en otro momento, y así tenemos varias, ¿eh? Y también una gran cantidad que no tiene agua, potable en sus casas, o vive del tandeo, o tiene que recorrer todavía, gastar horas en burro para traer agua de manantiales y demás para sus casas. Pero dinero sí hay. O sea, 7,500 hubieran solucionado todas esas situaciones en ese sentido. ¿y dónde se queda el dinero? Pues en estas obras, en los negocios, ¿Y si se queda en las obras o en los bolsillos de en los los panistas? bolsillos, o sea, porque te digo, no sale, por más que yo le busco, ¿sí? No salen los números en ese sentido, ¿eh? O sea, empezamos a ver carreteras, autopistas que hicieron en China, que involucraban, túneles, etcétera, y salían más baratas por kilómetros en segundo piso y demás, ¿sí? O sea, no dan los números en ese sentido, y te digo, ahí pudiste haber hecho 7 hospitales, ¿cuántas universidades hubieras hecho? ¿Cuántas escuelas hubieras renovado y demás? Entonces, ahí es donde se va. Nos quisieron vender también la idea de potabilizar el agua de drenaje. Era el proyecto del Batán que hablaban ellos. Así es. El proyecto del Batán, en donde el agua de drenaje la iban a echar en una presa y de ahí después la potabilizaban y se la iban a vender a la gente. ¿Sí? ¿Y quién iba a acabar pagando? Los queretanos. Iba a ser una deuda pública de más de 30,000 millones de pesos. Sí le iban a dar un privado para que hiciera todo. Íbamos a estar pagando por 30 años más de 1,000 millones al año. Caso similar como se hizo en otro sexenio del PAN también, con el agua de Maconí, ¿sí? De sus manantiales, que fue agua para llevar a la ciudad de Querétaro. Les prometieron que les iban a llevar electricidad para sus comunidades, caminos, escuelas y demás, y no cumplieron nada, con tal que dejaron pasar los tubos por ahí, y es una empresa Veolia el que la maneja en ese sentido. Entonces querían hacer lo mismo por otros 30 años,
igualmente, el negocio del agua. Entonces, tenemos el cartel inmobiliario, pero allá avanzamos más que la Ciudad de México, y creamos el cartel del agua. Sí, bueno, se nosotros en Datos Duros hemos exhibido con pruebas que efectivamente ya existe un cártel inmobiliario y uno de los cabecillas es un exgobernador, Pancho Domínguez, así se ha Claro. declarado. Él Sí, dice: "Yo tengo un negocio inmobiliario". ya soy, ese, o sea, no su negocio, sino ya ese es su vocación ya. Así es. O sea, porque fíjate bien, o sea, eh, yo hablé hace poquito con una gente a la que él le quiso comprar su tierra y que me platicó cómo la vendieron los demás, ¿sí? Le estaba comprando la hectárea, ¿sí? En 200,000 pesos, ¿eh? O sea, 20 pesos el metro cuadrado. Y Okey. ahorita vas a los fraccionamientos que él está vendiendo terrenos a 6,000, 7,000 pesos metro cuadrado. ¿Qué negocio te genera de 20 pesos, 6,700? Pues, Ninguno. ¿no? ¿Qué es lo que necesitas nada más? Que el presidente municipal que te haga el cambio de ese suelo, pues sea del PAN y tuyo, ¿no? Y ya con eso te hace el cambio de ese suelo y a vender terrenos. Pero igual, el terreno lo vendes una vez. ¿Qué sigue? Pues ahora venderles el agua a los que van a vivir ahí. Claro. Y entonces, si todo es legal, tú le estás pagando a Conagua, ¿sí? 1 peso por cada tinaco, por cada 1,000 litros. ¿Y a cómo lo vendes? 80 pesos. ¿Qué negocio pagas 1 peso y generas 80? Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y tú tienes una respuesta para eso, Gilberto. Es decir, Claro, dices, bueno, yo ya vi estos males, hago el diagnóstico, pero tú tienes una propuesta claro. O distinta. sea, el agua no puede ser un negocio. Si es un derecho humano, no puedes hacer un negocio de ello. Debemos de garantizarle a todos los queretanos el acceso al agua. Y que no sea tampoco un impedimento el costo de la misma. Porque, ¿cuál es el negocio? Llevar agua de quien la puede pagar. Campos de golf, las grandes casas que tengan albercas, ¿estás de acuerdo? A ellos nunca les falta el agua. ¿A quién se la quitas? ¿Sí? A comunidades que le tandías y se la mandas una vez por mes y más que porque no hay agua. Sin embargo, me tocó marchar, este, casi más de 200 kilómetros con una comunidad de Maconín para exigirles que le devolvieran, que les cumplieran lo que les habían acordado hace más de 10 años, ¿sí? De que les dieran caminos y demás. Ese es el tema. Y estamos peleando que existe una ley, aprovechando la mayoría que tenemos de bancada del movimiento Morena, PT y Verde, para una ley que ya prohíbe la privatización del agua. ¿Sí? Que el agua sea un acceso, que no sea un impedimento ni cuestión económica, ni geográfica, ni de calidad, etcétera. En ese sentido, yo creo que es lo que debemos de cambiar. Me llama mucho la atención, Gilberto Herrera, que todo esta problemática se conoce más o menos a nivel, nacional, porque algunos medios de comunicación lo han dado a conocer. Pero en el propio estado, los medios de comunicación parecen estar silenciados, ciegos. ¿Qué es lo que está pasando con la narrativa mediática en Querétaro? Pues, digo, no todos, hay sus excepciones, pequeñas excepciones, pero sí, la mayoría tiene convenios. O sea, el gobernador invierte un dineral en comunicación social, ¿eh? Ahí sí no hay austeridad ni nada, y grandes contratos a los medios de comunicación, pues, para, no criticar, no observar y no hacer periodismo, ¿no? Que debería de ser. Ahora la gente ya está consciente, ya no cree casi en esos espacios. Por eso la importancia de espacios que hablen de Querétaro, así sea fuera del estado, para pues que la gente se informe y genere su opinión y regresemos a los hechos, ¿no? De que los derechos se exigen, ¿sí? No se negocia, no se suplican y demás. Entonces, por eso la importancia de que sepan que el agua es un derecho y que tienen que exigirla en cierta forma para ello. Hace unos días, hace unas semanas, el gobernador panista Mauricio Curi andaba dando un paseo por la Unión Europea, presumiendo inversiones millonarias, pero al interior del propio equipo de Mauricio Curi nos dicen que prácticamente él ya no gobierna, que está nadando de pechito, que ya no está interesado. ¿Eso es real, Gilberto? No sé, fíjate, se manejan dos
o se observan 2 tipos de conductas, podrías decir. Una, que yo creo que es el mensaje que le quiere dar al Comité Nacional del Partido del PAN, de que él gobierna y de que el PAN va a ganar y demás. Y otra donde sí, como parece cansado y muy afín a la presidenta de la república, y, pues, con la idea de negociar, la sucesión de alguna manera, son las 2 cuestiones que he oído incluso dentro de los mismos panistas, ¿eh? Y la misma gente que está en el gobierno. Tú sabes que todo gobierno existe un desgaste, ¿no? Con la ejecución del mismo. Entonces, pues, hay voces críticas de alguna manera, porque además se ha rodeado casi pareciera ser que el PRI es el que gobierna, ¿eh? No el PAN. Todos los viejos panistas se enojan de no ser considerados y que pareciera ser que ahora el PRI o expriistas, ahora ya puestos en el gobierno del PAN, son los que están manejando toda la política del Estado. Gilberto, tú estás haciendo una labor como diputado. En esa labor que estás haciendo como diputado, ¿qué es lo que tú estás observando en el estado de Querétaro, en los estados colindantes, en Guanajuato, en Aguascalientes, no sé, en San Luis Potosí? ¿Qué es lo que estás observando tú? Pues que va a haber cambios importantes, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la gente empieza a levantar conciencia. Fíjate, en 2018 voy a una comunidad de Cadereyta, en donde la gente, llegando con ellos, casi no habla, tímida, ¿ok? Uno habla y no espera. Voy 5 años después ahí y la gente ya agarra el micrófono y critica y etcétera. O sea, yo creo que los espacios, el hecho de haber impulsado la comunicación, de Internet, pues, que fue un programa también del presidente Osorio, sobre todo en lugares donde no llegaba, ¿sí? Antes que teléfono, hay Internet ahora, que fue el proyecto del presidente, y de medios ya alternativos, de eso ha despertado a la gente, y no se diga la mañanera. ¿Sí? De tal manera que en esa época ya la gente agarraba el micrófono, criticaba, exigía y demás. Entonces ya hay un despertar, o sea, la gente está más politizada, más consciente, y eso va a provocar grandes cambios, incluso en donde hasta donde gobernemos nosotros, ¿eh? Yo creo que esa debe ser una reflexión que hemos de tomar incluso en gobiernos como Hidalgo, que gobierna Morena, u otros, de que la gente ya no se cree la versión oficial, ni la versión de los periódicos, ni está tímida y miedosa de quien esté gobernando. Entonces hay que estar muy consciente de ello y dar resultados. Tú fuiste rector Ujú. de la universidad más importante del estado de Querétaro. ¿Qué fue lo que hiciste en esa universidad? ¿Y cómo fue que la dejaste y cómo la encuentras ahora? Pues, fíjate que fue una cuestión interesante, porque las universidades públicas, bueno, por lo menos la Universidad Autónoma de Querétaro, no quiero hablar de otras porque desconozco o nada más habría de oídas. Siempre fue gente política de alguna manera que se instalaba. De hecho, pasamos de una etapa en donde los gobiernos ponían rector, a donde se establece ya una democracia y se va perfeccionando de alguna manera. Entonces, yo con varios académicos, yo era más bien académico más que político universitario, era académico. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el más alto nivel. Fui Premio Nacional de Ingeniería y Tecnología que me entregó el presidente en aquella época y demás. Ese era mi mundo, la academia, pero protestábamos mucho de la realidad cuando una clase política gobierna una universidad. Entonces le dije que no se valía quejarnos, que había que participar y que además no se valía tampoco participar con la certeza de ganar, porque eso ya era oportunismo, que había que participar hasta con la certeza de perder. Y Okey. entonces participamos y logramos que el voto de los alumnos fue lo que nos hizo rector, ¿eh? O sea, los profesores y otros sectores, o sea, no tenemos el apoyo del gobernador, ni del rector en turno, ni de la Federación de Estudiantes, ni de los directores en su mayoría y demás, ¿eh? Sin embargo, logramos convencer al alumnado, que es la mitad del voto en la universidad, y logramos ser rectores. Y pues decidimos transformarla. O sea, lo mismo de ahorita. O sea, primero quitamos los privilegios que tenían todos los funcionarios. El rector tenía le pagan servidumbre para su casa,
¿sí? Mm. No se diga teléfono, carro, gasolina, chofer y todo. Y todo eso lo quitamos, no solo el rector de sus funcionarios de primer nivel. O sea, le hiciste a la universidad austera. Sí, claro, pues más bien realista. Yo les decía, no se vale tener estudiantes que o tienen que decidir entre sacar fotocopias para su clase o comerse una torta, que esa era la realidad, ¿eh? El estudiante decía, bueno, pues hoy no como y saco fotocopias para la escuela. Y tener un rector con todos esos privilegios que yo pensaba que eran suyos, pues a quitarlos. Y los mandamos a becas, ¿eh? De tal manera que pasamos de 9 millones a becas, ¿sí? Ajá. A más de 200, 300 millones dedicados a becas anuales. Entonces, teníamos becada a la mitad de la población estudiantil. La idea era que ningún estudiante se quede sin estudiar por algún problema económico. Si su papá se queda sin trabajo, vente para acá y aquí tú trabajas en un laboratorio, algo, no te quiero ver de cajero en un comercial mexicana ni nada, te vienes en lo que estás estudiando y aquí te pagamos. ¿Sí? Entonces, generar diferentes sistemas de becas para los alumnos en empleo o beca por desempeño. Todas las alumnas madres solteras las becamos y les creamos una estancia infantil para que allí cuidaran. Yo, siendo maestro, pues la jovencita tenía que llevar a su niño y se ponía a llorar y nos echaba a perder la clase. Y entonces, y si no se le echaba a perder ella al salirse, porque su niño ya no estaba. Entonces, creamos la infantil para todas nuestras alumnas y todas recibían un dinerito para que pues, le dedicaban a las niñas. Y así fuimos, todos los alumnos de discapacidad también los becamos y logramos poner a la universidad en las primeras 10 mejores del país. Yo les decía, no por ser una universidad chiquita vamos a ser de tercera, vamos a ponerlas de primer nivel y lo logramos en cierta manera. No yo, todos los universitarios en ese sentido. Y se puso una universidad bien. Sí nos creamos, quitamos todos los recomendados. ¿Eh? Ah, sí, había Ah, recomendados. claro, sí. O sea, de hecho le llamaban listas adicionales y era oficial. O sea, Okey. tenemos facultades como la de Derecho, Ajá. que la mitad de los alumnos sean recomendados y la otra mitad sí por el puntaje. Y entonces le quitaba el lugar a gente que tenía la capacidad, pero que no conocía a nadie. Entonces quitamos eso, ¿sí? Pues para poder asegurar en sentido. De hecho, fue la facultad más difícil porque me decía su director, ¿cómo le digo a un magistrado que no? O a un senador o a un diputado, pues le hacen que decir que no. Tiene que entrar entonces eso nos causó muchos, enemigos, porque pasar de esa costumbre de un diputado que te mandaba 30 lugares, un senador o el mismo gobernador, ahí te van, ahora rechazárselo, ellos pensaban que era algo personal. Entonces, teníamos en contra al gobierno del Estado sentido, y a muchos sectores que, pues, empezaron a perder privilegios en ese sentido. No se diera líderes sindicales que decían: "No, nuestra cuota es de tanto". Y yo se los decía, pasar de un recomendado a empezar a vender espacios, hay un pasito, ¿eh? Y cuando salga en un reportaje que vendimos espacios, Sí. tronamos la Es universidad. que eso pasó en muchas Sí, universidades en Estados Unidos, en sí, Inglaterra. exactamente. Entonces, estaban a un paso. Claro, entonces quitamos eso. eh, Estoy seguro que ahorita sigue ese método, de tal manera que tú ves a los estudiantes tomando cursos extras para ingresar a la universidad, preparándose para ingresar y no como antes buscando a ver quién te metía. Porque además, tú sabes que un recomendado que entra que no se lo gana, después era dado de baja por materias reprobadas. Sí, Y entonces otra vez el que lo recomendó buscando de que, oye, cámbiale la nota, pues para no darlo de baja. O sea, de todos modos no funcionaba. O sea, la universidad la medimos por el número de profesionistas que sacamos, no por el número de alumnos que recibimos. o sea, había una cúpula dorada, Pues sí, y se acabó contigo. se acabó, la acabamos en ¿Y ese. qué pasó cuando te fuiste? Pues siguió una rectora que creo que siguió el trabajo. Yo realmente me volví senador, entonces perdí un poquito más de distancia. Pero bueno, esperemos que en una gran cantidad, porque la universidad no es del rector ni de la rectora, es de los universitarios y tienen que defenderla ellos. Ellos tienen que defender y evitar retrocesos, ¿sí? Y más bien seguir exigiendo avances, porque la universidad tiene que cambiar. O sea, la universidad, y tú fuiste universitario, debe ser la conciencia crítica del país, Así es. ¿sí? Pero también las ideas de soluciones, no nada más criticar. Y eso tenemos que estar siempre presentes y tenemos que ir avanzando, ¿sí? En ese sentido, por eso, cuando el presidente López Obrador, que le agradezco la invitación, ¿Él te invitó directamente?
No, fue Jacob, como presidente del partido, Peñafiel, que era el presidente del partido también en Querétaro, pero al final de cuentas, mucho tuvo que ver también, otros actores y el presidente mismo para aceptar, porque al inicio no lo consideraba correcto, ¿no? Dejo de ser rector y empiezo a valorar y posteriormente, bueno, acepto. Pero acepto porque coincidimos mucho él y yo en muchas cosas. Nos teníamos lo de las becas madres solteras y él, la tenía en la mente y lo implementó, adulto mayor, etcétera. Tenemos mucha coincidencia en el aspecto, de que la mejor inversión es invertir en la gente, y Tienes que, una conciencia social. pues, producto de mi familia, de mi padre, de mi madre, y yo creo que no solo yo, mis hermanos, una conciencia que además nos la lograron transformar en un compromiso social, o sea, que además hay que entrarle. Yo tuve oportunidad de estudiar en el extranjero, ¿Dónde estudiaste? estudié en Hungría mi doctorado y mi posdoctorado en Japón. ¿Hablas húngaro, Sí, japonés? sí, húngaro. Guau. Que no, ya mucho olvidado porque, casi no lo puedes practicar. Pero bueno, y después tuve que ser profesor visitante en Alemania y en Japón. Pero esa conciencia social, siempre me quedó de que había que regresar al país, y decido regresar al país y iniciar en el estado de Querétaro, como académico, ¿sí? ¿Por qué Querétaro? Porque mis padres viven en México y estar cerca de ellos, pero ya la Ciudad de México se vuelve complicada. Sí, Sí, pero Querétaro está siendo ahora ya un estado que va claro. creciendo y va prosperando bastante. Ahora, déjame preguntarte esto, Gilberto, porque en la narrativa del gobierno panista, ellos están vendiendo a Querétaro como un estado aspiracionista, punta de lanza, pero tú vienes y nos platicas aquí que hay otro Querétaro, que no se parece a ese de los eslóganes y de las campañas publicitarias. ¿Hay 2 Querétaros? ¿Cuántos Querétaros hay? Sí, 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 por eso, hablamos del otro Querétaro, y lo hemos querido hacer visible, porque antes lo dejan en el olvido, ¿sí? Igualmente, ojalá nos acompañaras a la sierra queretana o a estas comunidades, y vas a ver la realidad de la gente, que todas esas modernidades no llega, y que tampoco necesitan grandes inversiones para poderlas sacar adelante. Y eso es lo que tenemos que cambiar, hacer un Querétaro más, que esa prosperidad se comparta mejor, digamos, ¿sí? Y no quede nada más en un pequeño sector, ¿sí? De la sociedad queretana, ¿sí? Pequeño, sino que la prosperidad llegue a todos los queretanos. Y yo creo que ese es el gran reto que va a tener el futuro gobernador, que seguro va a venir de Morena, ¿sí? En el 2027. ¿Cómo hacer que de alguna manera tenemos el ejemplo, a fin de cuentas, de lo que se hizo del 18 para acá, ¿no? O sea, Querétaro no debía tener pobreza, ¿eh? Hay los recursos y las capacidades para que, siendo una población pequeña, no somos un estado grande, o sea, no somos un estado como Oaxaca, Chiapas, de una población mayoritaria, somos un estado pequeño en población. Entonces, hay la capacidad de que podamos erradicar esas cuestiones que no deben existir. O sea, somos el 12º, tercera economía más importante del mundo, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo Ujú, es sí. posible que siendo de cientos de países, cómo es posible que tuviéramos 50 millones de pobres o ahorita 30 millones? Y entonces, si Querétaro lo pones en cuestión de economía per cápita, digamos, o sea, no hay la realidad para que tengamos el porcentaje de pobreza que se tiene en Querétaro en todos los Pero sentidos. se está presumiendo mucho Bueno, eso es que lo que ellos quieren manejar de imagen, porque además es lo que ellos viven. O sea, yo te puedo asegurar que el gobernador no conoce ni San Juan del Río, ¿eh? O sea, conocerá nada más a lo que va en una obra y ya, no conoce las comunidades de San Juan del Río, no sigue a las colonias alrededor de Querétaro, etcétera. O sea, él de hecho debería de ir a la oficina del gobernador en Plaza de Armas. No, rentó una casa en donde él vive, en el Campestre, para ahí despachar. Entonces ya ni siquiera tiene que salir a ver la realidad de fuera. Entonces tenemos una clase política queretana ajena totalmente a la realidad de muchos queretanos, digamos, ¿no? estamos hablando del estado de Querétaro, pero Querétaro tiene también a su capital, y en su capital hay un personaje, Felifer Macías, así se hace llamar
este político panista, que en los últimos meses ha protagonizado una serie de escándalos por reprimir a comerciantes de comunidades indígenas. Ahí están las imágenes, ahí están circulando en las redes sociales. Sin embargo, el panismo de Querétaro parece estar muy interesado en este personaje en específico, ya sea colocarlo en la gubernatura o que repita como presidente municipal. Tú dices, estoy convencido de que el partido Morena va a ganar las próximas elecciones, pero el panismo, Gilberto, va a pelearlo con uñas y Ah, sí, dientes. claro. Y ojalá y fuera uñas y dientes, ¿eh? Con billetazos, y amenazas y represión, ¿eh? ¿Amenazas? Sí, o sea, gente que, corren, gente que te voy a quitar el apoyo. O sea, mientras los apoyos del gobierno federal son universales, o sea, adulto mayor es un derecho y todo agente mayor hace 5 años lo va a recibir y todas las mujeres arriba de los 60 lo van a recibir, los apoyos del gobierno estatal no son universales. Entonces te obligan a ir a los eventos de Felifer o del gobernador y si no te lo quitan. O te prometen que te lo van a dar si vas, etcétera. Y así Ok. han usado ellos el recurso del gasto social, digamos, de una manera coercitiva, no de una manera universal. Después, o si no hacen negocio del mismo. ¿Qué significa el negocio? Te doy en especie. Entonces, te voy a dar despensas, un contrato a un particular y te doy una despensa que cuando ves, cuando haces cuánto invirtieron, cuántas despensas dieron, cuánto sale cada despensa y después ves los productos y te vas a Walmart y dices, oye, me sale a la mitad de precio de lo que le invirtieron y demás. Bueno, pues ahí está el negocio hasta en los apoyos sociales que están. Entonces, esa va a ser la forma. Y también manejan, tienen mucha influencia en el OPLE local, o sea, el que va a organizar la elección estatal y municipal y demás, ¿no? Sí, recuerdo hace poco tiempo se robaron unas urnas. Exacto, en la legislatura, ese es su costumbre, ¿sí? O sea, se roban las urnas, no importa que los graben el descaro, porque ya lo quieren hacer como algo cultural que se vale, ¿sí? O sea, hay que ganar a como dé lugar, satanizando a Morena como lo peor, ¿no? Que va a venir el diablo, va a haber violencia, va a haber todas las cosas y demás, y entonces metiéndole miedo a la gente. Entonces, ojalá y fuera con las uñas y los dientes, ¿no? Eh, A esa, va a ser otra esa, forma. a billetazos. Gilberto, te voy a preguntar en este momento si tú, lo obvio, si tú vas a alzar la mano para contender hacia la gubernatura de Querétaro. Sí, la vamos a alzar. Yo creo que es importante participar, y estar en la discusión igualmente de todos los que alcen la mano, porque no se trata de un personaje, se trata de coincidir en un proyecto, de gobierno estatal, en donde si todos coincidimos ya no importa quién gane. ¿Qué proyecto es ese? Lo que te decía, hacer, más justo el estado Querétaro. O sea, el agua, caminos, electricidad, educación, alimentación, salud, debe estar al alcance de todos los queretanos. O sea, la Constitución lo dice, todos los mexicanos nacemos iguales, pero si no te apellidas, los apellidos queretanos, y pongo un ejemplo porque tu audiencia es nacional, si no te apellidas Slim o Azcárraga, estás tronado. Ah, bueno, Bayeres también, que ahorita está Ah, de bueno, y moda. Bayeres también, todos apellidos Sí. tronados, o sea, entonces no nacemos iguales. Y eso es lo que se debe de poder generar. Entonces, eh, mu este elefante reumático era el presidente, que es un país, pues, muy grande. Yo como soy ingeniero, hago más la analogía de Newton, que todo cuerpo tiende a permanecer en estado, en movimiento o en reposo, a menos que una fuerza normal. Entonces, si tú tienes una roca grande, que puede ser México, y corriendo llegas y quieres moverla, pues nada más te vas a estrellar. ¿Sí? Entonces hay que más bien plantearse y empezarla a mover poco a poco y después nada lo detiene. Bueno, Querétaro siendo chiquito es una roca chiquitita, entonces podemos irle empujando y ir a hacer ese cambio que se necesita para hacer un modelo de un estado ejemplar y justo, en ese sentido. O sea, tuve a Milei, que está pregonando las 12 horas, el que te paguen en especie, el que te van a correr y demás, y el proyecto nuestro. Y el PAN, ¿a quién se acerca? A Milei. Claro. Entonces, tenemos que hacer Querétaro, y puede ser, por ser pequeño, un estado que pueda ser un ejemplo, de lo que debe ser la izquierda,
o un gobierno de izquierda en el país. Gilberto, Querétaro no es un estado aspiracionista, Querétaro no es un estado que ha sido vendido como una especie de paraíso, sal de la Ciudad de México o sal de otros estados que te va a esperar Querétaro con los brazos abiertos. Y entonces viene una comunidad de otros estados, llega, se asienta y prospera. Pero esa prosperidad es real, Gilberto. A ver, primero, qué bueno que hablas de ese tema, porque me he encontrado mucha gente de aquí de la Ciudad de México que me ha ido a visitar el Congreso, porque le vendieron la idea de comprar unos terrenos y ha sido un fraude. Y ese fraude inmobiliario se habla de 15,000 millones de pesos, ¿eh? O sea, ya cuando vas juntando a todos los que les prometieron que vente este fraccionamiento, compra un terrenito y mira, te vamos a poner un campo de golf, un lago y demás, y es un fraude porque no pusieron nada, ¿eh? Habrá quien sí se va en otro sentido. Y sí, o sea, yo creo que necesitamos gente que aspire, pero a una vida más justa. Si de nada sirve, o sea, ¿qué pasa con Querétaro? Todo el mundo ha perdido el sueño, ¿eh? Los ricos pierden el sueño porque no les vayan a robar. Ujú. Sí, los pobres porque no tienen televisión, porque no saben qué van a comer mañana o qué tienen para comer. Y una clase media que también ha perdido el sueño porque, pues, no ve para dónde, ¿sí? Entonces, ese es el tema que tenemos que cambiar, que todo mundo puede ir creciendo con base, te digo, al esfuerzo y no como ahorita, tus relaciones. ¿A quién le iban a dar el proyecto del Batán? Pues, a algún empresario que financió la campaña del gobernador. ¿A quién? O sea, ¿quiénes crecen económicamente? Los que están con las relaciones en el gobierno y no, o sea, hay gente que se levanta a 5 de la mañana, abre su tiendita, la cierra a las 8, 9 o 10 de la noche y no progresa. ¿Cómo hacemos que sí, con el esfuerzo empiece la gente a progresar y no con la especulación de tierra o el robo de agua u otro tipo de acciones, eh? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Gilberto, ahora que está el ambiente mundialista, me acuerdo del episodio tan terrible en Ujú. el estadio Corregidora de Querétaro, y recuerdo a Mauricio Curi dándole una entrevista a Carlos Loret de Mola, diciéndole que si había un solo muerto, él iba a renunciar. Y no renunció. ¿Sí hubo muertos? Claro, te lo puede decir la gente. Hubo simplemente un hecho muy claro, ¿eh? Una persona del Atlas, la tuvieron entubada y demás para que no se muriera en Querétaro, la llevaron a Guadalajara y le pagaron a la familia todo y demás, pues, ¿para qué? Pero se acabó muriendo. Esa es un hecho que tengo bien documentado, más muchas otras que habla la gente y que, bueno, no se tiene, pero el gobierno hizo todo lo posible, precisamente eso, y metió a la cárcel injustamente a mucha gente que nada tenía que ver con el tema, ¿eh? O sea, nosotros defendimos fuertemente a un mesero que ese día estaba trabajando en una boda y una fiesta, y lo metieron a la cárcel, como si hubiera estado ahí en el estadio Corregidor en los desmanes. Cuando vieron y él demostró que no estaba ahí, le inventaron lo de apología del delito. Pero es que tú escribiste en Twitter una cosa y lo siguieron manteniendo en la cárcel, ¿eh? Y después ya lo sacaron. ¿Sí? Y después, pues igual, con dinero, a billetazos, mira el silencio y demás, etcétera. Ese es el tema. O sea, le invierten mucho a la imagen. Además, ¿qué dicen las encuestas? ¿Tenemos al mejor gobernador del país? ¿Miente? Claro, las encuestas mienten, sí. ¿Están cuchareadas? Claro que están totalmente cuchareadas, ¿sí? Ojalá y camines Querétaro y pregúntale a la gente, o sea, siendo periodista, y vas a ver que hay un gran, pues, eh, Descontento, descontento decepción. y desánimo, porque tal vez él cuando llega generó ánimo en la gente y ahora ven que no ha cumplido. Y por eso te digo, por eso, son varios los factores que a mí que tengo la certeza que en el 27 en una elección limpia no ganan. Y por eso vamos a trabajar en cuidar la elección para que no sea, no haya fraudes, carrusel, compra de votos y todo eso. Hay por un lado el grupo de Curi, Pancho Domínguez, Y otro, el de y Anaya, otro, el de Anaya, que ahí está Felifer. que ahí está Felifer. Ujú, Pero esos son los grupos del Partido Acción Nacional ujú. que hay en Morena. También, o sea, yo creo que toda política se generan coincidencias
y divergencias menores con otros grupos, porque no puede, y sobre todo en la izquierda, ¿no? Que es crítica, pensante y demás, es difícil que haya un 100% de coincidencias. Entonces habrá un 80-90% de coincidencias y en el otro 20 es que se generan los grupos en diferentes espacios. Pero nos queda claro en Morena que vamos a ir juntos, porque lo importante es que gobierne Morena el 27. No si gano yo o gana el otro grupo, el otro, eso no. Hay que saber que la gente tiene una esperanza y no les podemos fallar por cuestiones personales o por una ceguera emocional de que, ay, no fui y entonces ahora ya no ando allá. Que habrá que ver si el PAN la mantiene o no, porque hasta ellos también corren ese riesgo en esa situación que tú mencionas, ¿sí? El grupo de Ricardo Anaya con el grupo de Pancho Domínguez, que de ahí viene el gobernador actual. Ahí ellos, al fin de cuentas, los intereses los unen. A nosotros nos desunen los pensamientos, y hay poco, no hay intereses creados, ahí sí. Entonces, ellos va a ser un poquito más sencillo, creo, en sus cuestiones, pues dividiéndose el negocio, ¿no? O sea, tú te quedas con el inmobiliario, yo con otro, tú con la obra pública y ya sabiendo ellos qué recurso hay en un sexenio, pues dirán, bueno, con que me toque un pedacito de pastel, ahí quedaremos. ¿Cómo es posible que en un municipio como Huimilpan, donde ha habido abusos, hay pobreza, tengan también sus ranchos Pancho Domínguez, Curi y toda esta clase política? Y peor aún, Gilberto, ¿cómo es posible que la gente haya votado por el PAN? ¿Es el momento de hacer un cambio? En este instante, la gente con la que tú has platicado, ¿crees que sí sea el momento para Morena? Eh, sí, estoy seguro que sí, y no es porque sea una acción fortuita. Como te decía el ejemplo anterior, ya la gente está más informada y por lo tanto ya no es sencillo que por una despensa, por un tinaco voy a votar por ti. ¿Sí? O porque me des tanto, o sea, ya la gente empieza a tener una conciencia de que su voto vale y demás, y que eso que me estás dando no es que lo tenga que agradecer, es dinero público, y eso es lo que yo creo que hay que ir generando, ¿sí? Esa conciencia y lo mismo, por ejemplo, fíjate, yo en su momento, visitando una comunidad, me pedían que, pues, ayudara a interceder para que se les haga un camino. ¿Sí? Entonces le decía que los caminos son temas estatales y municipales, que me permitan ir a ver a la presidenta municipal de ese lugar para pues hablar con ella. En fin, ese poblado lo ganó el PAN por mucho. Voy con ella y le digo, oiga, son 2 kilómetros, ayúdelos, se puede y demás. Y yo creo que fui tan necio que se desesperó ella y me dijo, a ver, doctor, yo a esa población no le debo nada. Yo el día de la votación yo ya les pagué. Okey. Entonces, eso es lo que yo le transmito a la gente, ¿sí? Oigan, o sea, no por lo que les den ahorita, sacrifiquen 6 años o 3 años, que ya lo están viendo ahorita con las becas para sus hijos, los apoyos que le dan a sus papás, abuelos, digamos, si depende de la edad, o a ustedes mismos si son ya adultos mayores y demás. O sea, no hagan por 3,000, 4,000 pesos, hipotecar su futuro, y eso es lo que hay que hacer. A mí me tocó ir a un distrito, federal como diputado, el peor de Morena. ¿Ah, sí? Sí, pues es el de la sierra, el de mayor con donde la compra del voto ya es toda una cultura y demás, ¿eh? Okey. Me tocó ese, y en donde el PAN ganó por mucho, el PRI quedó en segundo y Morena en tercero, ¿eh? O sea, y ahora iba el PAN y el PRI juntos, ¿okey? Y es un distrito el más extenso territorialmente, que es ¿Cómo muy se llama? difícil de correr. El distrito 1, que es desde Tequisquiapan hasta Arroyo Seco, toda la sierra y el semidesierto queretano, ¿sí? Y me tocó caminarlo, y bueno, ahí contender, contra la alianza del PAN y PRI juntos. Entonces, el PAN y el PRI estaba seguro que iban a ganar. Todos los presidentes municipales casi eran de ellos. Este, yo lo más que pude hacer fue poner lonas, nada más, y unas cuantas. Entonces, la prensa diciendo: "No va a ganar", pues, no se le ve, no hay lonas, no hay nada, se la pasa en pobla no va a las cabeceras, va a los poblados, o sea, toda una narrativa y publicaban encuestas, donde iba a perder. Okey. Acabé ganando casi 2-1. Fue el distrito más votado de Morena
en todo el estado y el que más votos le dio a la presidenta de la república. ¿Por qué? Pues porque lo caminé como senador, por buen tiempo y demás. Y entonces ahorita he caminado el estado completo y por eso te puedo decir, va a ganar Morena. Entonces, cuando a mí me lo dan, pensaban que la gente normal lo castigaron. La presidenta no lo quiere, lo mandó al peor distrito. Y yo sabía en mi interior que, pues que no. Y además es el distrito que más me gusta porque, te digo, lo caminé mucho. Entonces dije, no, o sea, no está tan mal y lo vamos a ganar y lo ganamos por mucho. O sea, tú no serías de aquellos, políticos que la presidenta Claudia Sheinbaum les dice: "Váyanse a caminar, vayan a Lo territorio". hacemos. Es más, de todos los diputados, o sea, 5 de febrero es la gran fiesta política del estado, porque va la presidenta de la república, secretarios gobernadores, y solo se invita a la clase política de altura. Entonces, quien va es la foto porque soy político importante. Okey. Quien no está invitado, pues ya no es político importante, ¿okey? Fui el único diputado federal que no asistió. Yo me fui a, como decía la presidenta, hay que ir a los lugares. Y no porque él lo dijera, ya tenía compromisos con la gente y la gente está esperando. Entonces dije, ay, pues a estar ahí, ser uno, mejor me voy para allá y vámonos para allá. Gilberto, estaba cercado, Sí, además la además, acercan para que no haya protestas, ni gritos, ni abucheos al gobernador. Ahora, el gobernador mandó quitarme la lista de invitados también, ¿eh? ¿por qué? Pues porque no me quiere, no ¿No sé, no le sí, simpatizas? yo creo. ¿Qué le has hecho? Pues no sé, pero me mandó quitar. Y cuando se preguntan, compañeros, porque iban a ir a recoger mi adscripción, oiga, no, no, eso fue decisión del coordinador de la bancada de Monreal. Entonces ya le escribo a Monreal y me dice, no, no, sí, o sea, vente y ahí está, pasa con tal, pero ya está tu gafete. Pero bueno, yo ya por suerte había decidido andar con la gente y a gusto en ese tiempo, porque pues ahí era uno un espectador, ¿sí? Allá es donde había que estar. Y en tiempo de López Obrador igual, ¿eh? Prefería yo estar afuera con la gente que no dejaban entrar o quería acercarse al presidente y atenderla, que estar dentro en ese sentido. O sea, he estado más a gusto ahí. Entonces, sí, lo que decía la presidenta, coincido con ella, sí. O sea, ¿qué hacemos en los eventos sociales de la política? Hay que estar con la gente. Y recuerdo haberle comentado al presidente en tiempos que yo era su delegado, que ese espacio 5 de febrero, quien lo creó fue el pueblo, o sea, ahí es donde se hizo la Constitución. Debe estar, o sea, todos los que ves fuera en las vallas que no pueden entrar sean los que van a estar dentro. Y los políticos en las vallas tratando de saludar a la presidenta, eso debe de cambiar. Me dijo, buena idea, pero bueno, es difícil porque no lo organiza él solo, lo organiza con el gobierno del estado, que es el que manda hacer las vallas, pero que además ha mejorado, porque en tiempos de Peña Nieto era casi toda la ciudad, y el estado mayor y demás. Ahorita por lo menos la gente en las vallas, cuando va a entrar la presidenta, puede saludar al presidente y ahora a la presidenta y llevarle peticiones, ¿eh? Bueno, abuchean a Curi Y en su bueno, propio estado. y también, lo abuchean, es que, de eso me culpa a mí, ¿eh? Que yo soy el ¿Ah, sí? organizador, sí, ¿El incitador? sí, O sea, ¿no Lincito, cree que la que la población lo gente repudia? piensa y que la gente actúa de misma manera. Gilberto, ese es el escenario del PAN, pero insisto, en Morena, por ejemplo, vamos a hablar, a ponerles nombres. Santiago Nieto también ha alzado la mano para la gubernatura. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Bien, ganamos con él también. ¿Ha tenido algún tipo de conversación? No, no hemos tenido, pues, yo creo que lo que hay que hacer, ponernos a trabajar. O sea, primero hacer la realidad, ya hablaremos cuando nos inscribamos, qué política coincidimos y cuál tenemos que defender que se haga. O sea, la única manera es ganar todos juntos y entonces hay que juntar a todos y escuchar, no repartir puestos, ¿eh? Nada de que te doy tal, tal y ya con eso todos nos quedamos, sino de crear compromisos. O sea, ¿qué política traes tú? ¿Qué vamos a hacer realidad? ¿Sí? ¿Qué política trae cada quien para hacer realidad? Sí, y que coincidamos. No es imposible que sea al 100%, pero una gran mayoría de lo que tenemos que impulsar y el gran cambio que se debe de dar, ¿sí? O sea, si tú te fijas, los pueblos bárbaros, ¿sí? Fueron una potencia militar y demás, conquistaron Roma. Sí. ¿Por qué no crearon cultura como el Imperio Romano o el Imperio Griego? ¿Por qué no? Pues porque solo llegaban a saquear. Y mucho de la política mexicana es eso, ¿eh? Juntarnos nada más para saquear. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Y órale, vámonos a campaña. Y eso es lo que hay que quitar. O sea, tenemos que juntarnos para construir una idea
Y eso es lo que tenemos que pelear y no la repartición de puestos o la repartición de prebendas. Y yo creo que en eso debemos hacer para cambiar la política mexicana, porque ahorita es eso, ¿eh? O sea, oiga, traigo tantas canicas, vente y cuando lleguemos te toca algo. Y así se está haciendo política en México y ya no debe ser así. Pensemos en un escenario hipotético. Gana Morena Querétaro. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia de un gobierno morenista ante este gobierno panista? Pues empezando por quitar todos los privilegios a todos los funcionarios. ¿Qué privilegios tienen? Pues carro, comidas, salarios altos, etcétera. O sea, tenemos que Comidas de lujo, claro, autos de claro, alta gama. y viajes, no se la pasan viajando a Europa, o sea, conocen más Europa, Estados Unidos que Querétaro mismo, Pues es que dicen que van a y se llevan promocionar a el todo, estado. pues sí, se llevan toda la familia y demás. O sea, Ni modo de totalmente, dejarla, a lo mejor no claro. hay O sea, a quien como los si no cuide. hubiera Zoom, ¿sí? Para hacer negocio. O sea, si un inversionista está interesado en Querétaro, no necesitamos irles, o sea, estamos todavía como en tiempos de los aztecas, mandándoles oro a los españoles para ver que, o sea, no, o sea, Es que les oros gusta por mucho espejo. mucho mucho No, España. no, 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 tiene un gran complejo, ¿sí? Por eso todos se van a España a vivir, ¿no? Ya piensan que ya son otra ciudadanía y ya están purificados, ya no. Calderón, Peña, Claro. Curi, ahora que estaba por Sí, allá. claro. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, pues poner el recurso donde se debe poner, potencializar a la gente y acabar con todos esos distractores del gobierno que no están viendo cómo hacer negocios y no cómo hacer proyectos que beneficien realmente a la gente. Te digo, si tú le garantizas a cualquier familia salud, buena educación y buena alimentación, sus hijos pueden subir al siguiente estrato social echándole ganas y demás, siendo buen estudiante y demás, ¿sí? Pero si tú ves en la sierra que hay primaria y ya no hay secundaria y está 2 horas caminando, y la prepa imposible, pues solo está en la cabecera y ya no llegas, y la universidad, pues peor, y así sea una gente brillante, pues ya no tuvo acceso al segundo. ¿Qué es lo que ha ayudado mucho en Querétaro a despresurizar esta presión social? El emigrar a Estados Unidos. Todos esos lugares, tú le preguntas a los jóvenes de secundaria, ¿qué aspiran? Tener 15 o 18 años y irme para el otro lado. O sea, olvídense de querer ser ingeniero, médico, más, no, irme al otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos. Si quieren ir, sí, con gusto, pero ojo, hay que darles también herramientas técnicas. Se vean como albañiles, plomeros, electricistas y demás, una cuestión técnica, y no como mano de obra, la pizca de la cebolla y demás, si es que su sueño es eso. Y si no, pero también tienes la alternativa de ser médico, ingeniero y demás, sobre todo para las mujeres, porque las mujeres muy difícil migran. Entonces, tú encuentras poblados en Querétaro donde solo hay viejitos, niños y señoras. No hay ningún adulto en etapa productiva porque o trabajan de albañiles en Querétaro o se fueron a Estados Unidos. Y así es muchas partes de los poblados queretanos, ¿eh? Gilberto, hace no mucho tiempo, por alguna razón, fui a Querétaro. Y ahí en Querétaro, me decían algunas personas con las que conversé que el estado estaba blindado, que no, entraba el crimen organizado, pero la realidad es que las notas periodísticas lo están desmintiendo. No es solamente, aquellos hechos tan lamentables donde entraron a un lugar y dispararon a quemarropa, que fue Cantaritos. así es, el famoso bar Cantaritos. Ahí incluso tuvimos la oportunidad de ir a hacer un reportaje. Alguien nos dijo que nos fuéramos de Y ahí. ahorita varios vehículos y demás quemados y que se habían incendiado, Es que pues, se calentaron. por disculpa, Sí. y ya salió que ahorita se atrapó a alguien porque estuvo dando esas órdenes. ¿Hay crimen organizado? Sí, claro. O sea, tenemos un gran problema de narcomenudeo, de drogadicción entre nuestros jóvenes y demás en Querétaro. ¿Y Grave. por qué nadie habla de eso? Pues porque tienen la plaza entregada a un cartel. ¿A cuál? Pues no sé cuál, pero la tienen, es un hecho. O sea, eh, tú encuentras tienditas de narco y lo platicas con la gente, ¿no? Y los policías pasan y no hacen nada y demás. Cuando empezamos a entregar los apoyos a las prepas, ¿sí? Del profesor Sobrado a todos los alumnos, me empezó a preocupar a mí ese tema, ¿no? Saber que el dinero que estamos en efectivo llegue realmente a los estudios. Entonces, eh, yo le pedí a cada uno de los directores que me presentara a las alumnas más brillantes,
¿sí? Y me la preguntó, oye, en tu grupo, ¿cuánta gente tiene problemas con drogas? No quiero nombres, nada más porcentaje, 80, 90. Y entonces me decía: "Oye, ¿y dónde las compro?". "Ah, mira, en esa tiendita". Voy con el director y le digo: "Oiga, denúncieme esa tiendita. Ahí están comprando, o sea, ¿cómo es que estamos entregando dinero aquí y a la salida se va?". Pues el director me hizo caso, le denunció, acabó pidiendo su cambio, porque no cerraron la tiendita y lo amenazaron, Okey. y tuvo que irse. Y Y ahorita te encuentras muchas familias que igual tienen miedo y no dicen nada. Entonces, a mí me queda claro que Querétaro, la plaza está entregada a un cartel. Y protegida para que no entre ningún otro tal vez, ¿sí? O en acuerdo, lo que tú quieras, pero el narcomenudeo está dando. Y si hay narcomenudeo, hay crimen organizado que le surte y demás, es un hecho, o sea, ni que cayera del cielo la droga o se claro, hiciera ahí y demás. con la Entonces, venia de las autoridades. con la venia de los no, la protección de las autoridades. De hecho, el gobernador da la orden a los presidentes municipales que el secretario de seguridad de cada municipio lo elija él. Nos pasó con una presidenta municipal nuestra, que ganó Morena, que le dijo, o sea, ahí tiene que ir, y bueno, no se dejó, Ujú. pero así fue la petición a los demás también que ganaron de Morena, que sea de él, pues para tener el control todo, y pues en cierta manera no pasa, porque ahí está el narcomenudeo. Ujú. Nadie lo combate, no pasa nada, pues es solamente con la complicidad de autoridades. Entonces tenemos el problema desde el cristal, que puede ser la más barata, hasta la cocaína para la clase más alta, pero sí es un problema que se va a tener que atacar porque, bueno, viniendo esto de la cuestión del mencho y demás, eh, podrás acabar con la cabeza, pero pues va a seguir el problema. Entonces, mientras tu tejido social no esté arreglado, que son el consumo, ahí tienes Estados Unidos, un país con mucho poder económico, con inteligencia de espionaje y todo para combatir el crimen organizado y demás, y no han podido con el narcotráfico, o sea, el narcomenudeo en su Ujú, país. sí. Entonces, nosotros, ¿cómo le vamos a hacer que no tenemos esa capacidad? Entonces, tenemos que evitar el consumo, atacar el consumo desde la secundaria. Mientras antes podría haber sido un problema de solo hombres, ahora también es un problema de las niñas también, ¿eh? Y cuando antes era de la universidad, no, ya es de la prepa y empieza en la secundaria. Hablando cuando es secundaria, desde el segundo o tercer año empieza a haber problemas, ¿sí? Y entonces, esa es una cuestión que hay Se ha que convertido en un problema de salud pública. claro, es un problema de salud pública y muchos padres preocupados y demás, pero, pues, sintiéndose incapaces, pues, de poderlo, atacar en ese sentido, ¿eh? Déjame preguntarte ya para ir cerrando, Gilberto, ¿qué pasa con el Congreso? El Congreso, pareciera jugar a favor de Mauricio Curi. Pues, Le, alzan la mano y votan a bueno, favor del la presupuesto. cultura del billetazo también. O sea, ¿qué me dijo? No de Morena, un priista me dijo, hace años que el mejor negocio es ser diputado o regidor de oposición. Porque mientras a los del gobierno les piden disciplina, a ellos les tienen que decir de a cómo. Entonces, así se ha manejado siempre el Congreso, ¿eh? O sea, no hay oposición porque pues todos llegan a arreglos y demás. Ahorita tenemos más dignidad en muchos diputados, ¿eh? Y están dando la pelea, ¿eh? Pero siempre está la oferta, siempre está el sobornar de alguna manera a nuestros representantes populares. Por eso es muy importante, sobre todo en donde somos oposición, tener mucha vista en los diputados que vamos a elegir como regidores y demás. El Verde no nos ha apoyado hasta la fecha en Querétaro, vota todo a favor del gobernador. Sí, Sí, el Verde. fíjate que eso es muy interesante porque justo en la escena nacional, donde se está hablando del Partido Verde Ecologista y que pudiera ya no ser un aliado, resulta que no es la primera vez que traiciona. Ha roto en varias ocasiones Y en en varios Querétaro, en estados. O sea, varios en los estados. estados donde no gobernamos, el Verde se alinea al gobierno que está, en funciones, no quiero decir general, en total, pero en muchos estados sí, ¿sí? En Querétaro, por En ejemplo. Querétaro sí, todo le han votado a favor al gobernador, el Partido Verde. ¿Y aún así van a buscar alianza con ellos? Pues eso es lo que nos tenemos que sentar los que alcemos la mano de Morena, y platicarlo, ¿sí? En ese ¿Tú sentido. lo harías? Pues no tengo problema, o sea, si vamos a hablar de política de gobierno y demás, siempre podremos devolverle la confianza, pero los hechos hasta ahorita dicen que no. Y lo estamos viendo también con el tema de la reforma electoral.
¿sí? Entonces, habrá que ver. Ahora, las alianzas no las deciden tampoco los que alzamos la mano. ¿No? ¿Quién la No, decide? pues el partido a nivel nacional, ¿sí? Entonces, eso también habrá que verlo. Pero bueno, tampoco tenemos que culpar al verde. ¿No? Sí, pues no, porque Morena es el partido grande. O sea, si tiene diputados ahí fue porque lo aceptó Morena. O sea, ganan por la coalición que hacemos, ¿no? Como también muchos de los nuestros habrán ganado por la coalición. Tampoco quiero dar un imaginario que somos Morena es todopoderoso. También el Verde habrá ayudado a ganar, como el PT, algunas de las diputaciones. Pero por eso te digo, no se trata de volver a la cultura de los pueblos bárbaros, de cómo nos repartimos las cosas. Si todos construimos un proyecto, ese es el que hay que cumplir. Pero es que se pareciera, Gilberto, porque Ah, pues si sí. si meten al verde y dicen: "A ver, ve, ayúdanos en esto", y te ¿Y va a qué tocar. quieres? ¿Y qué quieres? Por eso es lo que yo sí ahí no coincidiría. Pero te digo, yo no soy el partido, pero espero yo que el partido, somos un gobierno joven, vayamos aprendiendo, madurando en ese sentido, porque la gente tiene muchas expectativas de este cambio y que tenemos que sostener también en un entorno global, mundial, que no es sencillo, ¿sí? Teniendo de vecino a Estados Unidos y demás, no es sencillo y tenemos que ir meditando en ese aspecto y tenemos que madurar y tomar. Por eso celebro lo que dice la presidenta, así se rechace, vamos para adelante. Y no caer en, bueno, a ver qué quieren y ya se los cumplo y aprobémosla. Me gusta esa posición, ¿eh? Hoy estás aquí en Los Datos Duros, Gilberto Herrera, porque la gente que nos estuvo comentando, la gente que participa en Querétaro está muy preocupada. Está muy preocupada por todos los acontecimientos que han ocurrido recientemente allá en Querétaro, precisamente. Pues es este tema que mencionas y explicas sobre el narcomenudeo, el asunto de la delincuencia organizada, el tema de las elecciones, Mauricio Curi en el extranjero, y los asuntos de Morena, sus desencuentros con el Verde Ecologista. Y los encuentros entre nosotros también. También, Pues, ¿por qué? ¿Por qué no que se ponen de no, acuerdo? no, no, a ver, lo que pasa es que los magnifica la prensa local. ¿Sí? Pues claro, ¿No esos son acuerdos tan grandes? no, ni graves, o sea, debe haber desacuerdos, pues si tampoco somos una secta religiosa que todo lo hagamos, o sea, tiene que haber desacuerdos y discusiones y debates para ir construyendo y mejorando en todos los aspectos. O Lo que sea, pasa tú es no que estás ellos lo magnifican como para, o dice la gente, no vote por Morena porque miren, no va a ganar, o sea, hay sí. desunión. No, 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 yo creo que eso es la narrativa que han querido generar varias narrativas. Tenemos al mejor gobernador del país, ¿eh? Ah, sí, ¿Sí? eso dice. El PAN va a ganar, También ¿sí? de eso dice. Morena está desunido, ¿sí? Etcétera. O sea, quiero generar una narrativa, y eso es lo que nosotros tenemos que generar la realidad O para. sea, tú no estás peleado con Celia Maya, ni con Santiago Nieto, ni ¿cómo se llama este senador que también está en las encuestas? Hay un senador por ahí, no recuerdo cómo se llama, Sí, no, pero porque tenemos senadora, hay que una es sí, senadora. porque perdimos el Senado en Querétaro, solo ganó nuestro senador, que es Betty Robles, y no estamos peleados. Están peleados. Tenemos tal vez diferencia de visiones, pero no son personales, son diferencias nada más de visiones, etcétera, y eso es lo que hay que entender. Nunca las diferencias políticas hay que hacerlas personales. Entonces, podemos no estar de acuerdo en la ley de agua, podemos no estar de acuerdo en el sentido, pero eso no tiene por qué hacerse una diferencia personal. Entonces, no, peleados no, para nada. Tú tienes un grupo. No, tenemos varias gente que coincidimos en lo mismo. Porque se habla del grupo de Celia Maya, del grupo de Santiago No, no, Nieto, no, no. del grupo de Robles, del grupo de Gilberto Pero eso son Herrera. visiones muy que el gobierno del estado hace de alguna manera simplistas, pero no, o sea, más bien hay coincidencias en las diferentes visiones que se tienen, ¿sí? Y gente que a su vez pues coincide con uno con otro y ahí caminamos, eso es todo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, cuando hicimos la marcha de Maconí, pues me acompañaron los que coinciden en que sí, hay que exigir el agua para la gente. Hay otro grupo que dice, no hay que pelearnos con el gobernador. Está bien, se respeta. No marcharon con nosotros, no pasa nada. Sí, caminemos. O sea, no tenemos por qué enojarnos ni nada. Entonces, ¿y quién va a decidir? Pues una encuesta, que es la población de la gente, entonces tampoco tenemos que ofendernos que la gente piense que prefieren ver
personas de tal estilo como otro y demás. Cada estado es una cultura propia y cada estado decidirá, entonces no va a haber problema, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Gilberto, ya para cerrar, si tú mañana tuvieras que presentar las cosas buenas que has hecho en este último trayecto como diputado, ¿qué dirías a la gente? A ver, yo he trabajado por esto y por esto. No estamos haciendo campaña ni nada, sino Acompañado a la gente. has acompañado a la gente. Acompañado a la gente en todas o sea, cuando los han reprimido, ahí hemos estado, todas las causas, sociales, la del agua, el Batán y demás, hemos acompañado, a la gente, y hemos o sea, en la caminata yo iba al último, ¿eh? Quien debe estar al frente eran la gente de Maconí. Yo, pues, hasta acá atrás, o sea, los acompaño. Sí, porque les daba miedo de que un retén y los detuvieran. Ya los habían detenido, ¿eh? Cuando ellos protestan, llegan con perros, ¿eh? Y policías y los golpean y los meten a la cárcel. Fuimos a defenderlos desde el Senado, los logramos liberar y marchamos para exigir que les cumplan simplemente lo que les prometieron. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho, acompañar a la gente. Y así deberá seguir siendo, ¿sí? O sea, no ir al frente de la gente, sino acompañándola. Si no nos invitan, no estar ahí, pues no hay que andar de metiches, ¿sí? Pero nos invitan, ahí vamos, hemos estado y seguiremos estando, ¿sí? Gilberto, ¿eres rijoso, combativo? No, yo creo que más bien, somos, críticos y creemos que simplemente hay que, hablar las cosas y demás. No somos rijosos. En 2027, ¿Querétaro se pintará Sí, de guinda? sí, el pan se va. Eso es Lo una re hemos escuchado, Gilberto, lo hemos escuchado ya hace un rato. ya te dije también lo que iba a pasar en mi distrito propio, o sea, va a perder, etcétera, y pues no, se ganó, en ese sentido. Y te digo, el 27 siendo mujer o siendo hombre, y quien sea de nuestra gente que está alzando la mano ahorita visible, gana en 2027. Gilberto Herrera, te agradezco mucho esta A ti. conversación con los datos duros. ¿Dónde te encuentra la gente? Dile a la cámara si tienes redes sociales, ¿dónde te puedes Sí, seguir? pues Gilberto Herrera Ruiz, ahí estamos en Facebook, en todas las redes sociales donde podemos comunicar lo que hacemos día a día. Yo estaba pensando que a lo mejor iba a entrar por esta puerta aquel personaje que había retado y que nunca llegó al Ah, debate. Chepe, sería bueno, fíjate, que podemos estar aquí, pues debatiendo con tu moderación en ese sentido. Y yo se lo decía, o sea, él pensaba que me invitaba como que a un ring, ¿no? Sí, y yo le decía, no, lo que hay que hablar es qué visión tiene yo soy consejero nacional de Morena y el consejero nacional del PAN. Cada partido tiene qué visión de Estado tendríamos, no de país, porque no nos toca ser presidentes, pero él aspira a ser gobernador. Y yo también aspiro, pues hablemos, ¿no? ¿Qué Claro. vemos a futuro? Querétaro no quiso, me retó, pero cuando le dije, órale, ya no quiso. Ya cuando dicen en mi barrio, ya cuando vio la de a de veras, ya fue distinto. Sí, Gilberto Herrera, muchísimas muchas gracias gracias a por ti. acompañarnos. Muchas gracias. Público memorioso que nos vio, que nos definió con su presencia. Apóyenos, pónganos sus like, comparta esto, envíele por favor este capítulo a Mauricio Curi, a Felifer, que lo vean, que lo escuchen. Yo sé que allá en Querétaro han visto varias cosas de los reportajes que hemos publicado en este espacio. No quieren salir en los datos duros, pues dejen de transar, dejen de robar, hagan las cosas bien y no van a salir en este espacio. Lo siguen haciendo, van a continuar apareciendo en los datos duros. Le mando un fuerte abrazo, suscríbase por favor y nos vemos la próxima en un episodio más de los datos duros.